Gracias, José, por esta oportunidad y por este libro que invita a pensar y a ver al país con optimismo por el futuro, porque lo que se lee ahí es que hay oportunidades, hay posibilidades y que no está cerrado el camino que tiene un país como el nuestro. Además, el libro se construyó en una etapa en la que ella era líder de su bancada, presidenta de la Cámara, mientras esos pequeños empleos los tenía que completar, se estaba negociando el presupuesto, se atendían algunos asuntos complejos en un país caracterizado por instituciones débiles que por lo tanto exige enorme participación y acción y actuación de los individuos que participan en esto, y ella no se compromete con nada, entonces no le da tiempo a esas cosas. Lo que implica que no ha tenido nada que hacer en todo el tiempo en que fue construyendo este libro. Y el libro, a pesar de ello, encontró el tiempo para poder hacer las entrevistas, desarrollar las ideas, ir a visitar a las personas que estaban en ello, y en el camino, y ese es el tema importante, demostrar que tiene una enorme capacidad de interlocución, una enorme capacidad de visión y de comprensión de que no hay soluciones fáciles, pero sí hay soluciones y que se pueden ir construyendo, y eso es lo que el libro va destilando una página tras la otra. Si vemos en el país como un gran tema, podemos aislarnos y podemos verlo por separado, como si fuéramos una isla independiente del resto del mundo. Pero el gran tema en todo el mundo hoy en día, nada más hay que abrir los periódicos, es cómo construir un futuro diferente, porque el que se ha construido hasta ahora no está funcionando, hay crisis por todos lados. La pregunta que se hace todo el mundo es cómo darle oportunidades a una población ansiosa de algo mejor, pero al mismo tiempo preocupada de que el cambio produzca efectos negativos. Como digo, no es un tema solamente de México. Todo el mundo está experimentando convulsiones, en todo el mundo se está revalorando cómo impulsar la economía, cómo reducir el desempleo, cómo hacer participar a la sociedad, cómo lograr que la población crea en los líderes políticos después de lo que hemos experimentado en las últimas décadas. En todas partes se entiende que el imperativo es hacer las cosas de una manera distinta, diferente de las formas tradicionales, que ya las formas de gobernar tradicionales ya no funcionan, pero como decía Leonardo hace un momento, no se puede inventar el hilo negro, hay que encontrar maneras distintas dentro de lo que se conoce. Cómo construir capacidad de representación y representatividad en el sistema político para que la población se sienta confiada. Cómo sumar a las personas más capaces en un sistema de gobierno que se ha caracterizado tradicionalmente más por incluir a los ganadores y excluir a todos los demás, algo que se podía hacer cuando un partido ganaba 90% de los votos, pero no cuando gana con 35% de los votos. Cómo construir una mejor manera de enfrentar los grandes temas de nuestro tiempo, como son la seguridad, el desempleo, el crecimiento económico, la desigualdad, temas básicos en los cuales no es posible resolver el futuro. Estos asuntos no deben ser, y en esta época no pueden ser partidistas o ideológicos. Por supuesto, problemas hay muchos. Para cada problema hay una solución técnica, en eso no hay ninguna dificultad. El problema es cómo llevar las soluciones, y ese es un tema político. Y ahí es donde está la habilidad del político para hacer posible sumar, para hacer posible reunir, para hacer posibles las soluciones que los técnicos inventan en su escritorio, pero que solo los políticos pueden llevar a la práctica, y en la que nuestros políticos hoy en día no han sido muy exitosos. El libro, como ya muchos dijeron, tiene dos partes y no voy a meterme en ellas, simplemente quiero decir que en una de ellas, donde entrevista a todas estas personas, lo impresionante es la capacidad de obligar a los entrevistados a ir a la esencia, la capacidad que tiene de ir a exigirles que expliquen, que digan, no importa que duela, como decía María Amparo, pero que digan lo que es necesario, porque el país no puede aislarse y no puede imaginarse resolviendo sus problemas porque nos dé la gana resolverlos, sino porque hay que construir las soluciones.
Es notable la capacidad que tiene para impulsar a los interlocutores a traer respuestas importantes o propuestas o sus propias experiencias. Esa es la misma habilidad que ha demostrado al administrar procesos complejos en su vida pública, la misma que ha evidenciado en las negociaciones tortuosas que le ha tocado tener y en situaciones de crisis, desde los huracanes hasta los momentos difíciles de las confrontaciones políticas que ha vivido en su carrera. En la parte de sus reflexiones propias, en su propuesta, lo que nos dice en esencia es el subtítulo del libro, es que este es un país para todos, todos caben, todos pueden vivir aquí, no hay un proyecto que excluya. Su propuesta en este sentido es que no hay soluciones, sino que estas están al alcance de la mano. Lo que se requiere, nos dice la precandidata, es enfocar las cosas de una manera diferente, no inventar el hilo negro, pensar en la ciudadanía como personas, no como instrumentos, sumar a todos los partidos y políticos en un gran esfuerzo transformador, construir al Estado mexicano para que tenga capacidad de actuar, que como decía Joaquín, la tuvo, pero tiene que construirla de vuelta porque ya no existe. Poner al ciudadano en el centro de las acciones del gobierno. Casualmente este fin de semana leí yo un libro donde los ingleses debaten sobre su propio problema, su propia manera su propia crisis, sus propias dificultades para resolverlo. Y me encontré dos citas que me gustaría leer y con ello concluyo. Tony Blair, que fue primer ministro hace algunos años, dice que en lugar de sucumbir ante la idea de lo que se hizo en el pasado funcionaba y que solo hay que tratar de hacerlo mejor, tenemos que aprovechar el momento para hacer algo distinto que nos permita transformar lo existente para bien. Ese es el tono que uno puede ver en el libro de Josefina. La otra cita es de David Cameron, el actual primer ministro inglés, y nos dice algo un poco diferente. Dice: el tamaño, enfoque y funcionamiento del gobierno ha llevado a inhibir, en vez de avanzar, el progreso del país, la reducción de la pobreza, el combate a la desigualdad y un mayor bienestar. Se refiere a Inglaterra, no a México. En vez de avanzar, dice, hemos observado una menor responsabilidad social y menor solidaridad de la población. Hemos probado muchas cosas. Hemos probado menos gobierno y hemos probado más gobierno. Hemos probado menos gasto y hemos probado más gasto. Y no funciona ninguna de esas. La verdadera alternativa no es un gobierno grande o ningún gobierno como proponen los extremos, sino una sociedad grande y pujante, una sociedad que obligue a cambiar, que haga el cambio, que sea protagonista y que el gobierno le ayude a hacer lo posible, no que pretenda sustituirlo. Este libro constituye una excepcional guía para comenzar a construir una gran sociedad y un gran reservador para el país. Muchas gracias.